when I see all of us, we are called to be servants in the church. Cuando veo que todos nosotros somos llamados a ser sirvientes de Dios, Some are pastors, the other are elders. algunos pastores, otros ancianos, And there's no difference. Important is to listen to the call of God. no hay diferencia. Lo importante es escuchar el llamado de Dios. And perhaps you know what it is when the church asked you the first time, please come and be an elder in the church. Y ustedes saben lo que significa la primera vez que te llaman de la iglesia y te dicen, por favor, acepta ser anciano de la iglesia. Perhaps you think, why me? I'm not capable. It's not easy to lead the church. Y tal vez tú piensas, ¿por qué a mí? Yo no soy capaz, yo no puedo hacerlo. But we took the call because God asked us. Pero nosotros aceptamos el llamado porque Dios nos llamó. And we know that when God asks somebody, He gives also gifts Y and nosotros sabemos capacities. que cuando Dios llama a alguien, también le da las capacidades y los talentos para realizar la labor. And this evening I want to speak about some challenges in our work. Y en esta noche quiero hablar acerca de algunos de los desafíos que tenemos en nuestro trabajo. Because all of us came from another country and now work in a, let's say, in a country which is not from our origin. Porque todos nosotros venimos de otro país y ahora trabajamos en un país que no es nuestro país de origen. And we know it's not easy with the new culture. Y sabemos que no es fácil con una cultura diferente o nueva. Very often the language is different. Muy a menudo la lengua también es diferente. And we need to adapt Y tenemos que adaptarnos. and to help the people from our countries also to find the way, the new culture, and live their faith. Y ayudar a las personas también que están en ese desafío de la cultura a poder vivir en la fe. So we are facing challenges. Entonces estamos enfrentando desafíos. And I want to start with a statistic. Y me gustaría empezar con una estadística. 2 years ago, I was on my way and had to change the flights in Munich, in the airport of Munich. Hace 2 años estaba viajando y estaba en Múnich y tuve que cambiar mi vuelo. And I took a magazine from the airport and read in the magazine. Y tomé una revista que estaba en el aeropuerto And my attention was caught by an article. y mi atención llamó la atención un artículo que estaba ahí. The article was with the title, "The Catholic Church no longer knows what else to do." Y el artículo se titulaba La Iglesia Católica no sabe qué más hacer. So, I thought I need to read this article. Y pensé, tengo que leer este artículo. So, in the article it was written that in 2021, the Catholic Church in Germany lost 360,000 members. El artículo decía que en el 2021 la Iglesia Católica en Alemania perdió 360,000 miembros. It's a kind of record. Es un tipo de récord. Can you imagine? ¿Pueden imaginarse? So many people to turn from the church and go away Tanta gente dejó la iglesia y se fue in Germany. en Alemania. But the Lutheran Church, the other big church in Germany, Pero la iglesia luterana, la otra iglesia fuerte que hay en Alemania, has 280,000 resignations. también 280,000 personas decidieron dejar la iglesia. It's quite the same in Germany, the situation in the Catholic Church and the two big churches in the Lutheran Church. Las dos iglesias grandes de Alemania, la iglesia católica y la luterana, están viviendo prácticamente la misma situación. And the author of the article describes the powerlessness of the church to address the growing negative trends. Y el autor del artículo describía la impotencia de la iglesia en poder enfrentar o poder quitar esta estadística negativa de ir perdiendo personas. And he describes the plans of the Catholic Church in Germany to do a reform. Y él describe que la iglesia católica ha hecho el plan de hacer una reforma en la iglesia. But the problem was, and still is, that in the church, the Catholic Church in Germany, there are two big groups. Pero el problema para la iglesia es que en Alemania la iglesia católica tiene dos grandes grupos. And these two big groups fight against each other. Y esos dos grupos grandes pelean el uno contra el otro. One group strives for a modernization of the church. Un grupo pelea porque quiere hacer la iglesia más moderna. And is not satisfied with the proposed reform because they are not radical enough for it. Y no están contentos con lo que la iglesia propone porque sienten que no es lo suficientemente radical que ellos desean que sea el cambio. This group wants a new church. Este grupo quiere una nueva iglesia.
with new organization, una nueva organización, adapted to the new reality in the country. adaptada a la nueva realidad que hay en el país. The other group sees the proposed reform as an attack on traditional values. El otro grupo ve esta reforma como un ataque a la tradición de la iglesia. And this group is smaller than the first group, Este grupo es más pequeño que el primero, but knows how to be loud and how to make itself heard. pero saben cómo ser ruidosos y cómo hacer ser escuchados. So as I read the article, Así que leí el artículo I asked myself, this situation is similar like in our churches. y me dije, esta situación es muy similar a la que vivimos nosotros como iglesia. I travel a lot in different countries in our division, Viajo mucho a través de los diferentes países en nuestra división and in every country I find these two groups in our churches, y en cada país encuentro estos dos grupos en las iglesias. trying to reform the church but in different ways. Tratan de reformar la iglesia pero en diferentes caminos. And we know that we have the same problem. Y sabemos que nosotros tenemos el mismo problema. And if the immigrants are not here in our division, in our countries, Y si no fuera por los inmigrantes que hay en Europa, en los países, it's a pity to say it, but the church will decline rapidly. es triste decirlo, pero la iglesia decaería muy rápidamente. And even in your churches, which are more vivid, Y aún en sus iglesias que son un poco más vivas, you see that's not easy to work. ustedes pueden ver que no es fácil trabajar. Because even the second generation, Porque la segunda generación, it's easy to work with the second generation with our children in the churches. porque no es fácil trabajar con los jóvenes de la segunda generación, los inmigrantes. Because they adapt to the culture and the interest is not so high. Like, Porque ellos se adaptan a la cultura local y su interés ya no es el mismo en la iglesia. so what to do? Is there any way out of this situation? ¿Qué hacer? ¿Hay alguna forma de salir de esta tendencia? It's not an easy question, No es una pregunta sencilla. and I'm sure I cannot give you the last answer. Y estoy seguro que yo no les puedo dar la respuesta final o la solución a esto. But I will try a spiritual approach. Pero trataré de tener un acercamiento espiritual a esta And situación. that's why I want to take you to a story in the Old Testament. Así que los quiero llevar a una historia que hay en el Antiguo Testamento. Let us go to the time of the judges Los voy a llevar al tiempo de los jueces and meet Gideon. y encontrarnos con Gedeón. Gideon was a very complicated personality. Gedeón tenía una personalidad bastante complicada. He has deep doubts. Tenía dudas muy profundas. He was not sure if God is a good God, if he supports the people. No estaba seguro si Dios era un Dios bueno que ayudaba a la gente. And as God met him, it was a long way of trusting. Y cuando God. Dios se le aparece, para él fue un camino muy largo en poder confiar en Dios. He wanted signs and Quería wonders. que pasaran señales y maravillas para poder creer. And in the end, he believed in God. Y al final él creyó en Dios And he became a great leader. y se convirtió en un gran líder. And he acted under God's guidance. Y actuó bajo la guía de Dios. And after he just put away the enemies, Así que pudo luchar y sacar a los enemigos. he led the people in idolatry also. Él sacó a la gente de la idolatría, You see a strong leader un líder fuerte who did a lot of good things, que hizo muchas cosas buenas, but at the same time he was tempted. pero también fue tentado. Interestingly, in Hebrew 11, Es interesante ver que en Hebreos capítulo 11, Gideon is mentioned in the list of heroes of faith. Gedeón es mencionado como uno de los héroes de la fe. That means we can learn from his example. Así que esto significa que podemos aprender de su ejemplo. And let us read two verses from Judges chapters, Así que vamos a leer en nuestras Biblias Jueces chapter 7, capítulo 7, verses 1 and 2. versículos 1 y 2. So, then Jerubbaal, that is Gideon, and all the people who were with him rose early and encamped beside the spring of Harod. And the camp of Midian was north of them by the hill of Moreh in the valley. Jerubbaal, es decir, Gedeón y todos sus hombres se levantaron de madrugada y acamparon en el manantial de Jarod. El campamento de los madianitas estaba al norte de ellos, en el valle que está al pie del monte de Moreh. So Gideon gathered a lot of people.
Gedeón trajo a mucha gente and prepared for battle. y los preparó para la batalla. And it was not an easy task. Y no era una tarea fácil. And that moment we read in verse 2, Y en ese momento vamos al versículo 2. the Lord appears to Gideon and said to him, "The people with you are too many for me to give the Midianites in their hands, lest Israel boast over me, saying, my own hand has saved me." El Señor dijo a Gedeón: tienes demasiada gente para que yo entregue a Madián en sus manos, a fin de que Israel no vaya a jactarse contra mí y diga que su propia fortaleza lo ha librado. You see, I think perhaps I would expect that God came to me and say, "Go and fight and I will be with you." Ustedes pueden esperar que Dios venga y se acerque a ti y te diga: vamos a ir y vamos a luchar. But God said to him, "Too many people. Pero Dios le dice: es demasiada gente, You don't need them." no los necesitas. Come on. God challenges Gideon to put his strength aside and trust him. Dios lo desafía a decirle: deja al lado tu propia fuerza y confía en mí. And this is insane madness. Y esto es una locura. Can we imagine the situation? ¿Podemos imaginar la situación? Can you imagine to prepare, to gather all the people and to say to them, "Go home, I don't need you"? Pueden imaginarse juntar a toda la gente, prepararlos para la batalla y después decirles: pueden irse a sus casas, ya no los necesitamos. I think this is the biggest lesson God wants that we learn. Yo creo que esta es la mayor lección que podemos aprender, que Dios nos quiere dar. Learn to depend on him. Aprender a depender en Dios. To let our expectations behind us Dejar todas nuestras expectativas detrás de nosotros and trust God. y confiar en Dios. Because the struggle is not ours, Porque la batalla no es nuestra, but his. es de Él. Because the struggle is not ours, but his. Porque la batalla no es nuestra, es de Él. It's not our job. No es nuestro trabajo. We are serving Nosotros le servimos this a Él. God. God is in control. Dios está al control And he just invited us to work with him. y nos invita a trabajar con Él. But it is his job to bring the people in the church and to save them. Pero es su trabajo traer a la gente a la iglesia y salvarlos. It's a question about pride or humbleness. Es una cuestión de orgullo o humildad. When we speak about evangelistic campaigns, Cuando hablamos acerca de las campañas evangelísticas, about small groups, acerca de los grupos pequeños, about every kind of activities, acerca de cada una de las actividades, who is in front? ¿quién va enfrente? Where is God? ¿Dónde va Dios? God wants to be first. Dios quiere ir al frente, ser He primero. wants to be the foundation of our work. Quiere ser el fundamento de nuestro trabajo. And in times like today, this means working for God with all the strength Y en, we tiemp- have, y en tiempos como estos significa trabajar con todas las fuerzas que tenemos, but at the same time being calm and accepting the results as His will and His providence. pero a la vez tener tranquilidad y aceptar los resultados como la voluntad de Dios y su providencia. Because the struggle is not ours, but His. Porque la batalla no es nuestra, es de Él. Also in times of, let's say, of people's lack of interest for the gospel. También esto se aplica en los tiempos donde la gente tiene falta de interés en el Evangelio. It's the same. Es lo mismo. I don't say to you, don't work, Yo no les estoy diciendo no trabajen, don't make plans, no hagan planes, don't make organizations. no se organicen. No, we should do it. No, esto no es lo que digo, lo deberían hacer. But we should do it knowing that God is with us Pero deberíamos hacerlo sabiendo que Dios está con nosotros and that His will is much more important than my will. y que su voluntad es mucho más importante que la nuestra. And when we see and check in the Old Testament, we'll see that not all the prophets saw the results of their work. Y cuando vemos en el Antiguo Testamento encontramos que no todos los profetas tuvieron éxito en su trabajo. Let's take the example of Jeremiah, for example. Podemos tomar como ejemplo a Jeremías. He worked his whole life and served the country and served God. Trabajó toda su vida y sirvió a su país y sirvió a Dios. And he asked the people to repent, Y le pidió a la gente que se to arrepintiera, come back to God, que regresaran a Dios, to let the sins aside. que dejaran todos sus pecados a un lado. Nothing happened. Y no pasó nada. And nothing happened. No pasó nada. What a ministry. Qué ministerio, imagínense. The whole
your whole ministry without seeing the results. todo tu your ministerio work. y no ver ningún resultado de tu trabajo. And then the Babylonians came to Jerusalem and took it over. Y cuando vinieron los enemigos y tomaron todo, And they told Jeremiah, come to Babylon. We will give you just what you need. y le dijeron a Jeremías, vente con nosotros, te vamos a dar todo lo que necesitas. But he told, no, I will be with my people Y él here. dijo, no, me voy a quedar aquí con mi gente. And now these people took him and brought him to Egypt. Y su gente lo tomó y se lo llevó a Egipto. And we don't know what happened with him. Y no sabemos qué pasó con él. What kind of ministry? ¿Qué tipo de ministerio? And sometimes when I complain about my work here in Europe, Y algunas veces cuando me quejo acerca de mi trabajo aquí en Europa, I say it's not my work. me acuerdo, no es mi trabajo. God sent me to these people Dios me envió a esta gente and I need to preach the gospel. y yo tengo que predicar el evangelio. I need to give a good example. Tengo que dar un buen ejemplo. And the rest is God's work. Y el resto es trabajo de Dios. I told you that I came from Bulgaria, Como les dije, yo vengo de Bulgaria. and during my ministry in Bulgaria, and even today, I am very interested in the history of the Bulgarian Church, Adventist Church. Durante el tiempo que estuve allá me interesaba mucho y todavía hoy en día la historia de la iglesia en Bulgaria. And I searched in the archives and read a lot of documents Y about busco it. en los archivos y trato de leer documentos. It's very interesting how the work started in my country. Y es muy interesante ver cómo la iglesia comenzó en mi país. In 1894, En 1894, 1894, yes, 1894. 94, yes. Conradi, the leader of the European Church at that time, visited Russia. This is a town in Bulgaria. Uno de los líderes de la iglesia vino a visitar una de las ciudades en Bulgaria. And he met the first missionary there Y tuvo una reunión con uno de los misioneros que había ahí. and published some tractates, Y, so books, so y small books, publicaron algunos pequeños libros, and panfletos. wanted to help the development of the Adventist Church in my Y country. querían ayudar al crecimiento de la iglesia en Bulgaria. But after that, for years, 5 years, 10 years, 15 years, 20 years, Pero después de 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, the work didn't develop so really good. la obra no crecía, no se desarrollaba. We were the same mission field with the Romanians, Y en la misma situación con los rumanos, the Balkan mission field, the so-called Balkan mission field. y eran, Yeah, okay. Balkan, yes. And interestingly, just in 10 years, the Romanian church grew, interesante que en Rumania en 10 años la iglesia creció muchísimo, but the Bulgarian church stood small. pero la iglesia en Bulgaria se quedó muy pequeña. And the same missionaries from Germany and from other parts of the world worked in the both countries. Los mismos misioneros que había trabajando en los dos países, And the question why? y la pregunta era ¿por qué? Porque en un lado crece y en otro no. Why we work on the results, we cannot see the results. ¿Por qué trabajamos y no podemos ver los resultados? And in the city where I grew up, Hasta que en la ciudad donde crecí, in Plovdiv, 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 so the church worked for perhaps 15 years la iglesia, without a result. It's a big city. la iglesia trabajó por 50 años sin ver ningún resultado, But in 1921, pero en 1921 the leaders of the field visited my city, los Plovdiv. líderes del territorio que trabajaban ahí visitaron la ciudad And there were only one old widow, an Adventist, an old widow. y encontraron una señora, una ancianita que era viuda. After 15 years, one old Después widow. de 50 años solo ella estaba ahí And they described her very interestingly. y la describen de una manera muy interesante. They told that every neighbor knew her as a very nice person. Y decía, todos los vecinos la conocen como una mujer muy buena. And that when they saw her face, through her face they saw God. Y cuando ven la cara de ella pueden ver a Dios. What a woman, eh? Imagínense qué mujer. 2 years later, 2 años después, the church in Plovdiv started. la iglesia en Plovdiv empezó. And in the 20th years after that, it was like an explosion in Bulgaria. Y los siguientes 20 años la iglesia prácticamente explosionó en Bulgaria. New groups, new churches, Nuevas iglesias, nuevos grupos. many people
baptized and so Mucha on. gente se bautizó. And so as I wrote the documents, I told myself, it's not my work. Así que cuando leo esos documentos, pienso, no es mi trabajo. God has a plan with this city. God has a plan with this country. Dios tiene un plan con esa ciudad, Dios tiene un plan con ese país. I just need to pray and to work. Solo necesito orar y trabajar. To pray and to work. Orar y trabajar. And it could be that after my life and my ministry, the results will come. Porque puede ser que después de mi ministerio los resultados But I van am a not venir. important. Y eso no es importante. God is Yo no important. soy importante, Dios es importante. And the same happened years ago during the communism. In Bulgaria, it was the communism regime. Y lo mismo pasó hace algunos años en Bulgaria cuando el comunismo llegó And the churches had a really difficult time. y las iglesias tuvieron que pasar un periodo muy difícil. Some pastors were sent to the prison. Algunos pastores fueron enviados a prisión, The churches were closed. cerraron iglesias And so on. Really 45 years of a very difficult time. y fueron 45 años muy difíciles. And then came the fall of the wall. Y en eso cayó el muro And all things changed. y las cosas cambiaron. And just in the 90s, in 5-6 years, the church membership in Bulgaria doubled. Y en 5 años después de eso, la iglesia en Bulgaria se duplicó. I tell you this to see that in the history, there are peaks, ups and Y downs. cuando ves la historia ves que siempre hay altas y bajas, altas y bajas. We are here for a small time, for a little time, Nosotros estamos aquí solo por un periodo muy corto, somewhere in the history. en un pedacito en la historia. It's not important what happened in our time. No importa lo que pase en nuestro tiempo. It is important that God's will rule in our world. Lo que importa es que la voluntad de Dios se cumpla en esta tierra. So time passes differently for God. Porque el tiempo pasa diferente para Dios. And our work is only a small piece of the big plan of salvation. Porque nuestro trabajo solo es una pequeña parte del plan grande de salvación que Dios tiene. God is asking every generation to work for Him, Dios está pidiendo a cada generación que trabajen para Él, to make que sacrifices, se sacrifiquen and to give the best. y que den lo mejor de ellos. And God is asking also us today Y Dios nos está pidiendo eso a nosotros hoy. to say, God, I am here because you called me. Dios, estoy aquí porque tú me llamaste. That's why I trust you. Por eso confío en ti. Make me able to work for you. Ayúdame a poder trabajar para ti. So we need to learn not to rely on ourselves, Así que tenemos que aprender a no confiar en nosotros mismos, but passionately to trust on Him in good, Pero- but also in bad times. pero pacientemente confiar en Dios en los momentos buenos, pero también en los momentos malos. With other words, En otras palabras, take it easy, but work hard. tranquilo, pero trabaja duro. Take it easy because God exists, Tranquilo porque Dios existe, but work hard because God has appointed you and had given you talents. pero trabaja duro porque Dios te ha dado los talentos para hacerlo, Because God knows how and when. porque Dios conoce dónde y cuándo. He does His work perfectly. Él hace su trabajo de una manera perfecta, Because the struggle is not ours, porque la batalla no es nuestra, but His. pero de But Él, His. de Él. So, for the first evening, I don't want to speak too long Por esta primera noche no quiero hablar demasiado largo, because you are tired of the travel. porque ustedes están cansados por el viaje. Just a couple of words for conclusion. Solo quisiera terminar con algunas palabras como conclusión. From the story of Gideon, I have learned two things. De la historia de Gedeón he aprendido 2 lecciones. First, La primera, be humble for God and give Him the victory. sean humildes para Dios y denle a Él el mérito de la victoria. Be humble for God and give Him the victory. Sean humildes y denle a Él el mérito de la victoria. And second, Segunda, learn not to fear, but believe and trust. aprendan a no tener miedo, sino a confiar y a creer en Dios. Before we go in the battle, Antes de ir a la batalla, we need to know this God. tenemos que conocer a But Dios. not because the pastor speaks from in front, Pero no porque el pastor hable de enfrente, because I personally know this God. porque yo personalmente conozco a Dios. Because He have answered my prayers. Porque Él ha respondido mis oraciones. And because I saw His great works in my life. Porque he visto lo que Él ha hecho en mi vida.
When we have the connection to God, Y cuando tengo esa conexión con Dios, nobody can bring fear in our lives nadie me va a poder asustar o hacer que tenga miedo, because God is in control. porque Dios está en control And we are His workers. y nosotros somos sus trabajadores. And from church history, I have learned the following. Y de la historia de la iglesia he aprendido lo siguiente: Not to be impatient, no ser impacientes, but to leave things in God's hand. pero dejar las cosas en las manos de Dios. Yeah, I want to have 20, 30, 45, 50 baptism per year. Yo quisiera tener 15, 20, 30, 50 bautismos, But I should be thankful with the one. pero person. tengo que estar agradecido por la persona que se bautiza, por cada una. And even when I don't have one person for Y aún si baptism, no tengo ni siquiera una persona para bautizar, I'm thankful that God opens for me every day opportunities to preach the gospel, tengo que agradecer a Dios porque cada día me da oportunidades para predicar el evangelio, to work with people. trabajar con la gente. Okay, I'm tempted to tell you another story in the Estoy end. tentado a decirles otra historia I end. y ahora sí voy a terminar. Do you know the name Abraham LaRue? ¿Conocen a la persona que él mencionó? I don't know how to pronounce No. the name. Yeah, Abraham LaRue. Abraham Larue. LaRue. ¿Lo conocen? Okay. No, No. I haven't known him also, but Abraham LaRue became Adventist in the 1860-70 in the Abraham Larue, States. se convirtió en 1867 en los Estados Unidos. He was a woodcutter Era una persona que cortaba madera in California, North en California. el norte de California. And he also sold books, Y Christian también books. vendía algunos libros. One day, Un día he wrote a letter to the General Conference. escribió una carta a la conferencia general. It was in 1880 something. Era en 1880 y algo. And he asked the brethren to send him to China, as missionary to China, Y él manda una carta pidiendo que lo envíen como misionero a China. because China is a big country and no Adventist was there at that time. Porque China es un país muy grande y no había adventistas en China. So, he received an answer from the General Conference, Así que él recibió la respuesta de la conferencia general and they told him, we cannot send you to China Le dijeron, mira, ¿sabes que nosotros no podemos enviarte a China? because with your age, Porque con tu edad, 65, you're too old. 65, eres un poco mayor. And the second reason is we don't have money. Y la segunda razón, no tenemos dinero. You know, money is a problem. Ustedes saben, siempre el dinero es un problema. So, okay, what did Abraham LaRue? Así que, ¿qué hizo él? He worked again Siguió trabajando. and also sold literature in a harbor. Así que empezó a vender literatura. And 5 years after that, 5 años después, a captain of a vessel, of a ship, a captain of a ship una persona un capitán de un barco invited him lo invitó. to go with him with his ship to Hong Kong. Lo invitó para ir con él en su barco a Hong Kong. And so Abraham LaRue, with 70 years, went to Hong Kong. Así que él con 70 años se fue a Hong Kong. And was the first Adventist in that country. Y fue el primer misionero, el primer adventista en aquel país, With 70 years. con 70 años. For 14 years, he worked in Hong Kong and in China. 14. Okay, 1-4. por 14 años, No, estaba pensando que era hacía 40, no. Por He's- 14 años fue misionero en ese país. he is no Abraham. He's Abraham, but LaRue, not the... Por 14 años fue misionero en ese país. So, 14 years. He couldn't speak Chinese. No podía hablar el idioma, In the beginning, he worked with the sailors and the harbors there. así que trabajaba en los campos y con los vendedores. But with the time, he started to translate with other people books into Mandarin, into the Así Chinese que con el language. tiempo empezó a conocer y a traducir algunos libros al And mandarín. so step by step, he established groups in China. Así que poco a poco empezó a establecer grupos en China. And as the General Conference heard about this, Y cuando la conferencia general supo de esto, escuchó de esto, they sent a missionary to China. mandaron un misionero a China. So, why I tell you this story?
Así que, ¿qué quiero decirles con esta historia? It's not important how old we are. No importa cuán viejos ustedes estén. It's not important what kind of education we have. No importa la edad que tengan. Yeah, education. It's No not importa la important. educación que tengan Or how much money we have. o cuánto dinero tenemos. How much time we have. Cuánto tiempo tenemos. Important is to see the needs. Lo importante es ver la necesidad And to say to God, God, please use me. y decirle a Dios, Señor, por favor, utilízame. Send me to Barcelona. Envíame a Barcelona, Or in Germany. Alemania, Or I don't know where. o no sé a dónde Belgium. sea, a Bélgica, To Belgium. Or to Bulgaria. Send me Bulgaria. somewhere where Envíame a people alguna needs parte. the gospel. donde la gente necesite del Evangelio. And God will provide. Y Dios va a proveer. And God will use us Y Dios nos va a in utilizar. His work. En su And I trabajo. end with the last verse in Proverbs 21. Voy a terminar leyendo Proverbios 21, 31. The horse prepares for the day of battle, Se alista el caballo para el día de la batalla, but the victory belongs to the Lord. pero la victoria depende del Señor. May God bless you. Amen. Que Dios los bendiga. Amén.